Yo, familia! ¿Qué pasa, peña? Estamos aquí en el Serial Artist y hoy nos acompaña el artista del mundo del tatu, Kingsley Hayward, que nos viene desde Londres expresamente para nosotros, y les vamos a hacer una entrevistilla ahí con unas preguntas y todo, con sus especialidades, lo que más le gusta tatuar, por qué tatúa y toda la vaina esta. Bueno, esperamos veros pronto por el canal, suscribiros, dar like, ahí comentar abajo. Esto es en directo en el Facebook, en Garra Music, todos los lunes a partir de las 8. Play, bitch. Aquí tenemos a la víctima. ¡Hostia! Tenemos a la víctima. Pues me llamo Kingsley Hayward, soy de Inglaterra, tengo 26 años y bueno, soy tatuador. Soy artista más que nada, pero me especializo en tatuar. Y nada, llevo toda la vida aquí haciendo el artista. Pues eso, llevo... Hombre, el primer tatu lo hice con 15 años. Pero llevo tatuando así como profesionalmente desde los 19 años, más o menos. Pues la verdad es que, no sé, mola mucho que alguien quiera tener tu arte, ¿sabes? En su piel para toda la vida. Que eso en verdad es lo que me mola más el tatu, más que otra cosa. A lo mejor haces un lienzo, por una pared o lo que sea, pero un tatu muy personal. Eso es lo que más me gusta. Y Pues la verdad es que hay muchos artistas, porque yo creo que es mejor coger un poquito de cada uno en vez de... Si te inspiras mucho en una persona, se nota demasiado en tu trabajo. Entonces me inspiro pues cositas de aquí para allá, pero las personas, una de las personas que más me ha inspirado, pues mi hermano Pro. Empecé con él, llevo toda la vida trabajando de aquí para allá, viajando para tatuar, para hacer el arte con él, y la verdad es que no creo que cambie nunca eso. Entonces, claro, ahí está, el que más me ha inspirado, el Pro. Pues la verdad es que me gusta mucho hacer letras. Letras es lo que más me piden y me conocen más por las letras que hago, pero lo que más me gusta hacer son calaveras. Lo que la verdad es que las calaveras no las quiere todo el mundo. Lo que las letras, la verdad es que da igual el estilo que te mole. O sea, te mola el japonés, el tribal, lo que sea, todo el mundo quiere unas letras, que sea, no sé, el nombre de su hijo, una frase que le gusta. Todo el mundo se hace las letras, entonces la verdad es que me he tirado más a eso, a las calaveras es lo que más me mola, la verdad. Madre mía. Sí, tío, pues fue a mí mismo y a mi colega Lenin,
¿sabes? Estuvimos ahí en su cuarto con una máquina que, bueno, no quiero decir dónde lo conseguimos. Y bueno, no subimos lo que estamos haciendo. Intentamos montar la máquina, a lo mejor nos pasamos media hora ahí intentando montarla con las agujas de aquí para allá. Bueno, que no subimos lo que estamos haciendo. Y bueno, nos hicimos una carnicería ahí los dos en los dedos gordos del pie, que bueno, no pudimos caminar una semana por lo menos. Un desastre, vamos, un desastre. Pues la verdad es que ahora, como no me queda tanto espacio, me lo pienso mucho más. Me tatúan, la verdad es que solo me tatúan amigos o gente que me ha inspirado mucho durante mucho tiempo. Y pues me ha tatuado Ed Weiner, Miguel Ochoa, Ken Carlos, una lista de nombres impresionante. Claro que es una forma de arte, casi la forma más vieja de arte que conocemos. O sea, aparte de, no sé, sí, aparte de graffiti, así en plan cuevas y tal, los tatus llevan toda la vida ahí. Hay momias que se supone que son de una edad ya que no es ni en la teoría de Darwin y con el tatus. A saber cómo me explicas eso. Sí, hasta que no pueda más. Hasta que me pase algo que diga, "Buah, si se me rompen las manos o algo así, o se me va la vista". Pero tatuar es un estilo de vida, no es un trabajo, entonces para toda la vida. Life, you know. Pues la verdad es que tatué a mi hermano mayor una vez y fue la bomba. Hostia, llevamos toda la vida y claro, es mi hermano, llevamos toda la vida juntos y nunca pensé que se iba a tatuar, en verdad. Y pues tatuarle fue una experiencia que, no sé, nunca pensé que iba a pasar, entonces volver a tatuarle sería la hostia también. ¿A quién nunca le haría un tatuaje? Al Safa. 20 sesiones. Bueno, no sé, una pregunta que mientras me respetan y les respeto, no tengo ningún problema en tatuarlo. Así que no sé, una pregunta no había pensado nunca. Pues que se preparen, ¿sabes? Que se preparen para sacrificarse la vida, la piel, y mil cosas, el tiempo, es eso, no es un trabajo, es un estilo de vida. Si estás dedicado, o sea, es un estilo de vida que yo no cambiaría por nada. Para mí es lo mejor, pero claro, cada uno depende de lo que te mola, tío. No te metas en el tatu por la fama o porque está de moda, ¿sabes? Tienes que meterte porque, no sé, tío, porque viene de dentro, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, hay mucha falsedad en el mundo del tatuaje, ¿no? Y eso nos mola, tío, y se nota enseguida. Pero también, a la hora de tatuarse a alguien, no sé, no te lo puedes tomar muy ligero, ¿no? Si estás ahí para toda la vida, si no estás dedicado, puedes ir por ahí, jodiendo la tela. El que más me ha oído, este. El de la mano. ¿Qué más? Está ¿Cuánto ya... tiempo? ¿Cuánto tiempo? Solo duró como media hora. Pero ¿Media hora? Como es la piel está, la mayoría de la piel está muerta. Entonces tú tienes que tatuar lo que es la carne. Entonces no es como otro tatu. Está clavado como 3 veces más profundo de lo normal. Y la máquina al doble de lo normal también. Esto estuve como 8 meses para curármelo. O sea, súper sensible durante casi un año. Madre mía. Pero bueno, ahí está. Y de Mira, tus así está el otro. ¿Y de tus tatuajes el favorito? El favorito... Es que me gustan todos. Yo quiero que sea un tatu, una colección entera. No sé, pero... Mi favorita no sé cuál es. A ver, la mejor manera de encontrarme es ir en Instagram.
que ahí pongo todas las fotos, el diario, las historias también, a veces un vídeo en directo. También estoy en el Facebook, pero bueno, a veces estoy por ahí, a veces no, ¿sabes? Así que por el Insta, ahí estamos. Pues quiero darle muchas gracias a mis colegas aquí, Sapphire Chrome, por hacerme la entrevista. Entrar en el Facebook, en el YouTube, darles un like, me gusta, seguirlos, subscribe, all that kind of shit, if you know what I mean, with my English subscribers. Hit a like on that shit, man. This shit is fire, man. I trust you, man. That's about it, really. It's a wrap. Ya acabamos. Oh yeah. Ey, yo, familia! ¿Qué pasa, peña? Bueno, aquí estamos en el serial... Eso es Don Tomás. ¡Ay! Eso es Don Tomás.